Giuseppe Verdi, sinónimo de ópera. En 2013 se cumple el bicentenario del nacimiento de Giuseppe Verdi, uno de los más inspirados, brillantes y populares compositores de ópera de todos los tiempos. A lo largo de su dilatada vida, de 1813 a 1901, los estrenos de sus 26 óperas jalonan la vida musical italiana y mundial y le convierten en símbolo nacional en una turbulenta Italia en lucha por la unificación y la independencia. Profundo renovador del arte lírico, supo dotar a la ópera de un nuevo sentido dramático y darle una fuerza desconocida. Es difícil que alguien, aun sin ser aficionado a la música, no conozca algún fragmento de una obra de Verdi, aunque no sepa su autor. El Brindis de la Traviata, el Coro de cautivos de Nabucco o la Donna e mobile de Rigoletto han sido utilizados en anuncios y sintonías. Son clásicos populares. Julia Roberts se emociona asistiendo a la Traviata en Pretty Woman. Los hermanos Marx hacen de las suyas en la representación del Trovador en Una noche en la ópera. Y todos los teatros importantes del mundo ofrecen alguna de sus obras cada temporada, especialmente las más populares: Aida, la Traviata, Rigoletto, el Trovador. Verdi nace el 10 de octubre de 1813 en Le Roncole, minúscula aldea del Ducado de Parma, de padres campesinos. Dotado para la música desde niño, se convirtió en el protegido de Antonio Barezzi, gestor de la Sociedad Filarmónica de la ciudad. Aprendió piano solo y ya a los 15 años presentó una sinfonía con gran éxito. Poco después entabló una relación amorosa con la hija de su benefactor, Margherita Barezzi, quien más tarde se convertiría en su esposa. En 1832, Verdi fue rechazado por el Conservatorio de Milán por ser mayor de edad y por manifestar insuficiencia en piano y en contrapunto. Pero el joven músico se quedó en la gran ciudad, donde estudió con el compositor Vincenzo La Vigna. Las lecciones de armonía, contrapunto y fuga le dieron la agilidad y fluidez que necesitaba para dar forma a su personalidad artística, ya dibujada. Un año más tarde regresa a Busseto, donde tras una larga disputa obtiene el cargo de maestro de capilla de la catedral. A los 25 años Verdi vuelve a Milán para entregar personalmente el manuscrito de su primera ópera, Oberto, conde de San Bonifacio, que se estrena en 1839 en el Teatro de la Scala, aunque con poco éxito. En 1850 ha estrenado ya 15 óperas y en los años siguientes se consagra con su trilogía más popular: Rigoletto, Il Trovatore y la Traviata. Después se esperarán con expectación sus obras: Don Carlo, Un baile de máscaras, La fosa del destino, que sumarán éxitos continuados hasta el estreno de Aida en 1871. Verdi alterna una vida cosmopolita de viajes y relaciones sociales con el apego a su tierra natal, donde pasa largas estancias, más prolongadas a partir de la compra de la finca de Sant'Agata, que aumentará su vinculación al campo y será su lugar de retiro. Presenta sus obras en las grandes ciudades y es requerido en todo el mundo. Compone las Vísperas Sicilianas para la Ópera de París. El Teatro de San Petersburgo le encarga La Forza del Destino. Concibe la cantata Himno de las Naciones para representar a Italia en la Exposición de Londres de 1862. Estrena Aida en El Cairo en 1871, con motivo de la celebración de la apertura del Canal de Suez. En 1874 dedica un emocionado recuerdo a su admirado Manzoni, con un imponente requiem. Poco después tuvo lugar una de las etapas más negras de la vida de Verdi, quien decide abandonar la composición tras la muerte sucesiva de su hija, de su hijo y de su esposa Margarita.
Director de la Scala logró convencerlo para escribir el que sería su primer gran éxito, Nabucco. Esta ópera, compuesta en menos de 3 meses, causó gran sensación, ya que el público italiano asoció el tema de la cautividad de los judíos en Babilonia con la oposición al gobierno austriaco en el norte de Italia. Para entonces Verdi ya era un nombre conocido en los escenarios más importantes de Europa y comienza la etapa más prolífica de su carrera, con composiciones para Nápoles, Roma, Venecia, Trieste, Florencia, Londres, entre otros centros culturales. Verdi no permanece ajeno a las convulsiones políticas de una Italia en vías de unificación bajo el impulso de líderes como Cavour y Garibaldi. Desde el estreno de Nabucco, su coro de hebreos cautivos va pensiero, con su frase «O mia patria si bella e perduta», provoca la identificación popular, va convirtiéndose en un símbolo de las aspiraciones italianas. El emblema Verdi es utilizado por el pueblo en grafitis y aclamaciones para reivindicar a Vittorio Emanuele, rey de Italia, frente a los austriacos. En esa época, más allá de los escenarios, Verdi también se involucró activamente en la política. Tras el levantamiento en 1848 y 1849, cuando Italia se convirtió temporalmente en república, la música de la batalla de Legano se transformaría en un símbolo de la época. En una breve pero comprometida carrera política, es elegido miembro de la Asamblea de Parma en 1859 y en 1861 diputado del primer Parlamento del Reino de Italia tras su unificación. Más tarde surgiría una anécdota curiosa, la costumbre de aclamar a Víctor Manuel como rey de Italia al decir «Viva Verdi», ya que el apellido del músico era acrónimo de Vittorio Emanuele, rey de Italia. A pesar de su éxito, el compositor vivió una época de opresión y censura muy estricta, viéndose obligado a modificar algunos personajes y escenas de sus obras consideradas políticamente inconvenientes. Tras una larga etapa de 16 años sin componer, y como muestra de vitalidad inagotable, estrena Otello en 1887 y Falstaff en 1893, con 80 años de edad, incorporando nuevas ideas y tendencias al lenguaje musical. Verdi, fiel a su tiempo, escogió temas históricos y románticos como soporte de sus libretos. De Shakespeare, Macbeth, Otello, Falstaff. De Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias. De Schiller, Don Carlo, Luisa Miller. De Víctor Hugo, Hernani, Rigoletto. También España le sirvió de fuente de inspiración, aunque solo visitó nuestro país una vez, en enero de 1863, con motivo del estreno en Madrid de La Fosa del Destino, viaje que aprovechó para una rápida excursión por Toledo, Córdoba, Sevilla y Granada. Utilizó en sus óperas temas españoles, como en Don Carlo, e incluso basó algunos de sus libretos en obras de nuestros dramaturgos, El Trovador y Simón Bocanegra de Antonio García Gutiérrez, y Don Álvaro La Fuerza del Sino del Duque de Rivas. Verdi madura como artista y apunta a nuevos objetivos. De la primera cosecha surgen, entre otras, In Lombardia la prima crociata en 1843 y Hernani en 1844, ambas de gran éxito. En la segunda mitad del siglo XVIII, Verdi alcanzó la cumbre de su creación con Rigoletto en 1851, Il Trovatore en 1853 y La Traviata en 1853, las óperas más populares de todos los tiempos. En 1871 se estrenó otro clásico de Verdi, Aída, encargada por el rey de Egipto para celebrar la inauguración del Canal de Suez, y se estrenó en El Cairo. En 1874 sería el turno para el Requiem, la obra no operística más importante de Verdi, y que con motivo del centenario de su muerte se representaría en muchas ciudades del mundo. En 1887
Cuando ya tenía 70 años de edad, presentó Otello, considerada por muchos como su mejor ópera. Lo hace con la colaboración del compositor y libretista italiano Arrigo Boito, que adaptó la tragedia de William Shakespeare. Le seguiría su última ópera, Falstaff, en 1893, también a partir de un original del escritor inglés. Su muerte, el 27 de enero de 1901, constituyó un duelo nacional. En su funeral, en Milán, con asistencia de más de 200.000 personas, el maestro Toscanini, al frente de un coro de 800 voces, interpretó, como despedida, el tan querido Va pensiero de Nabucco.